Hola, soy Norelki González, estudiante del octavo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les estaré hablando un poco acerca de los test psicológicos para el diagnóstico de las adicciones y la dependencia. Tocaré puntos como la dependencia al alcohol, los cuestionarios para la evaluación del alcohol, la dependencia a la nicotina, cuestionario para la evaluación de la nicotina, las dependencias a las drogas ilegales y los instrumentos para la evaluación de su dependencia o abuso. Antes de comenzar a hablar acerca de los test, es importante saber qué es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre el paciente a través de test y entrevistas, con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas. La evaluación tiene como objetivo fundamental describir el problema por el que acude una persona a tratamiento, de forma que pueda llegarse no solo a diagnosticar su trastorno o trastornos y la gravedad de los mismos, sino también a planificar el tratamiento más ajustado a las necesidades detectadas y poder valorar los resultados que se van obteniendo con el tratamiento. En el DSM-5 existe un capítulo titulado Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Este capítulo se estructurará en dos grandes grupos: los trastornos relacionados con sustancias, que incluyen los trastornos por consumo de sustancias, 10 clases de sustancias excepto la cafeína, y los trastornos inducidos por sustancias, que a su vez quedan divididos en intoxicación, abstinencia y trastornos mentales inducidos por sustancias, que aparecen específicamente en su capítulo correspondiente. Y el otro grupo, que es el ya aludido juego patológico, que aparece dentro del epígrafe trastornos relacionados con sustancias. Obsérvese que la palabra adicción no se utiliza como término diagnóstico en esa clasificación, aunque sea de uso habitual, sino que se utiliza una expresión más neutra, trastorno por consumo de sustancias, para describir el amplio abanico de un trastorno, desde un estado leve a uno grave de consumo compulsivo y continuamente recidivante. Comenzamos con los test para la evaluación de la dependencia al alcohol. Primero tenemos la evaluación general del alcoholismo crónico, CAGE. Es un instrumento de cribado que permite detectar pacientes con posible dependencia al alcohol. Consta de 4 preguntas con formato de respuesta dicotómica: sí, no. El cuestionario CAGE se usa para comprobar la existencia de un trastorno por consumo de alcohol en adultos. No se usa para diagnosticar la enfermedad, sino solo para indicar si pudiera existir un problema. Otro de los test para evaluar la posible dependencia al alcohol es el test de identificación de trastorno por el uso de alcohol, el cual permite evaluar la dependencia del consumo de alcohol que presenta un individuo. Este sencillo cuestionario fue elaborado por un grupo de expertos a instancia de la Organización Mundial de la Salud y constituye un instrumento de evaluación que pretende identificar consumos considerados de riesgo para diagnosticar precozmente el abuso del alcohol o la dependencia de esta sustancia, el alcoholismo. Seguidamente tenemos al test de alcoholismo de Múnich. Es un instrumento que sirve para hacer diagnóstico diferencial y para confirmar las sospechas de alcoholismo, después de haber utilizado instrumentos más cortos como el CAGE o el CBA. El test de Mal consta de 2 partes, una parte subjetiva y otra objetiva. La parte subjetiva del test de Mal es autoadministrado y consta de 27 ítems. El test Mal subjetivo explora los aspectos psicológicos conductuales referentes a una posible dependencia alcohólica a través del autoenjuiciamiento, por lo que es muy importante ser completamente sincero a la hora de marcar las casillas. El test Mal objetivo, aunque las preguntas suelen ser realizadas por un entrevistador, se puede realizar igualmente. La validez del test, aún sin la parte objetiva, está comprobada. Por otra parte, tenemos a la escala multidimensional de Cranby de alcohol. Consta de 12 ítems agrupados en 2 factores denominados desinhibición conductual y deseo. El craving o deseo de consumo es un concepto clave en drogodependencia. La escala ENCA es capaz de discriminar a través de la puntuación total o del factor deseo de beber entre el nivel de dependencia grave y los niveles de dependencia moderada y leve.
Por último, tenemos el cuestionario breve para alcohólicos, o CBA. Es un cuestionario autoadministrado que consta de 10 ítems que abarcan el consumo de alcohol, la conducta asociada y los problemas derivados del consumo. Ahora bien, es el turno de hablar acerca de los test para la evaluación de la nicotina o tabaco. Primero tenemos al test de Fagerström de dependencia de la nicotina. Está formado por 6 ítems con 2 o 4 alternativas de respuesta de fácil corrección. Este cuestionario valora de una forma rápida y sencilla la dependencia con respecto al tabaco. Por otro lado, tenemos la escala de síndrome de dependencia de la nicotina. Sigue la línea de los criterios del DSM-4 y con 19 ítems permite evaluar un factor general de dependencia de la nicotina a partir de 5 aspectos centrales: impulso, drive, que captura el craving y el síndrome de abstinencia y el sentido subjetivo de la compulsión a fumar; prioridad, que refleja la preferencia conductual de fumar por encima de otros reforzadores; tolerancia, que evalúa la reducción de la sensibilidad a los efectos de fumar; continuidad, que se refiere a la regularidad de fumar; y estereotipia, que evalúa la invarianza o monotonía de fumar. Es el turno de hablar acerca de los instrumentos para identificar abuso o dependencia a las drogas ilegales. Primero tenemos el test de evaluación para el consumo de drogas. Es una adaptación del MAS, consumo de alcohol, para detectar problemas de abuso de drogas. Seguidamente tenemos el Severity of Dependence Scale. La SDS es una escala autoadministrada desarrollada por GOS para la medida del grado de dependencia de diferentes tipos de sustancias. Consta de 5 preguntas con respuestas tipo Likert, 4 grados, obteniéndose una puntuación total que consiste en la suma de las puntuaciones de cada ítem. El concepto de dependencia que evalúa esta escala no se ajusta a los criterios establecidos por los sistemas de clasificación diagnóstica como el DSM-4 o el CIE-10. El SDS evalúa un constructo teórico que, en palabras de los autores, hace referencia a los componentes psicológicos de la dependencia, tales como el deterioro del control del consumo de drogas y la preocupación y la ansiedad por consumirla. Por otro lado, tenemos el cuestionario de severidad de la dependencia a opiáceos. Incluye preguntas relativas a 5 dimensiones. Primero, cantidad, vía de administración y patrón de consumo de opiáceos. 2. Síntomas físicos de abstinencia. 3. Síntomas afectivos de abstinencia. 4. Consumos de opiáceos y otras drogas para aliviar la sintomatología de abstinencia. 5. Rapidez en la instauración de los síntomas de abstinencia después de reiniciar el consumo de opiáceos tras un periodo de privación de la droga. Otro de los instrumentos que permite evaluar el abuso y la dependencia es el cuestionario sobre el consumo de cannabis. El test CAS es una herramienta de autoevaluación del consumo propio de cannabis. Está formado por 6 preguntas relacionadas con la frecuencia, la dependencia y las consecuencias del consumo de cannabis. Y por último tenemos la escala del abuso de la marihuana, basado en los criterios del DSM-4. En la actualidad resulta imprescindible contar con instrumentos que permitan evaluar los resultados de tratamiento en pacientes con trastornos por uso de sustancias. Por ello, es de suma importancia el conocimiento de los test nombrados y explicados anteriormente. Ok, este fue todo mi aporte acerca de los test psicológicos para el diagnóstico de las adicciones y la dependencia. Espero te haya gustado. Gracias por tu atención.